bienvenidos, los saludamos en este su programa de los grupos parlamentarios en el cual tenemos hoy una invitada de lujo. Para esto quisiéramos saludar primeramente a nuestro compañero Novelo. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Buenas tardes que nos acompañen, bueno, a la hora que nos estén viendo, porque ya saben que este programa pasa a todas horas, en diferentes momentos del día. Y efectivamente, Dani, tenemos una invitada de lujo para un tema triste, lamentable, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó mi etapa de estudiante universitario, este tema se trataba mucho todavía desde el lado del punto de vista del derecho civil. Hoy lamentablemente está mucho más cargado hacia el lado del derecho penal. Un tema del que ojalá no tuviéramos que hablar de esta manera, pero que afortunadamente tenemos especialistas como la que hoy nos acompaña, que nos puede aclarar mucho el panorama de lo que pasan y viven las familias alrededor de la desaparición de un pariente. Un tema, insisto, que nos ha costado mucho trabajo en este país, pero que además lamentablemente ha venido increciendo, y es precisamente por eso que hoy le pedimos que nos acompañara para que usted tenga un poquito más de conocimiento, sobre todo si lamentablemente está viviendo en una situación de esta naturaleza. Para eso nos acompaña precisamente del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo la maestra Ana Carolina Chimiak. ¿Lo pronuncié bien? Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también dije bien el nombre, porque no saben lo que he batallado con cambiándole el Carolina por Karina todo el tiempo, ¿verdad? No, pero salió bien y pues muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes. No, al contrario, de verdad, gracias por su tiempo, gracias que está usted aquí. Y me gustaría empezar porque nos platicara un poquito del centro, a qué se dedica el centro, y después ya podríamos entrar un poquito más en el tema que nos interesa. Claro que sí. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo es una asociación civil que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos y acompañamiento a víctimas, sobre todo de graves violaciones a los derechos humanos, y eso hacemos de forma integral. Y principales temas a los cuales nos dedicamos son los temas de tortura, desaparición de personas forzada y cometida por particulares, el tema, por ejemplo, de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y también lo que tiene que ver con la libertad de expresión y también criminalización de la protesta social, o también otros temas que tienen que ver también, por ejemplo, con no discriminación. Okay. Y precisamente, bueno, aparte que nos llama la atención que ya existen, insisto, afortunada y desafortunadamente al mismo tiempo, es como agridulce esto, instituciones como en la que usted colabora, ¿cómo ha visto la perspectiva en México de cómo, insisto, cómo ha ido creciendo este delito y sobre todo la situación de los familiares, ¿no? Creo que siempre nos concentramos mucho en esta primera parte, ¿no? en el que ya no está, pero la vida, sobre todo la vida civil y muchas de las responsabilidades del desaparecido siguen corriendo con cierta naturalidad. Y bueno, a veces la familia no sabe cómo enfrentar a las instituciones alrededor, sea el banco, sea el Infonavit, a veces el mismo trabajo y ese tipo de situaciones ante una realidad de este tipo, ¿no? Claro que sí. En México y también obviamente en el estado de Jalisco hemos observado a lo largo de los últimos años pues un incremento muy grave, ¿no?, de las desapariciones de personas, e incluso el mismo Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas pues declaró que la situación de desapariciones en México pues tiene carácter generalizado, ¿no? Y sin duda las cifras de más de 9,000 personas desaparecidas en Jalisco pues lo confirman, ¿no? Ante esta gravedad justo de todo el delito y también violación grave a los derechos humanos, que es desaparición de personas, justo como comentaste, ¿no? Hablamos de los impactos en el ámbito penal, obviamente de la búsqueda de la persona y también saber qué pasó, o sea, las preguntas vitales, pero a la par también nos aparecen justo otras situaciones difíciles y otras preguntas en otros ámbitos, ¿no?, que es ámbito familiar, ámbito laboral, ámbito administrativo o incluso personal, ¿no? A lo largo de tiempo no sabemos justo qué hacer con el crédito pendiente o cómo acceder al dinero de la caja popular del banco, justo el tema, por ejemplo, de Infonavit, que es también un problema muy presente dentro de familiares de personas desaparecidas. El tema, por ejemplo, de hijos o hijas de la persona desaparecida menores de edad, tanto por ejemplo con respecto al tema de la custodia, pero también trámites en la escuela, el tema de salida del país o expedición de pasaporte, pues entre otras cuestiones que al final en lo cotidiano pues generan más burocracia y muchas más trabas y obstáculos para enfrentar, ¿no?, las consecuencias y los impactos que es desaparición de un ser querido. Y me imagino que es mucho más grave cuando el desaparecido es quien fungía como sustento del hogar, ¿no?
Sobre todo ahí hablamos que en muchas ocasiones es efectivamente incluso el hombre que sostenía la familia, mantenía a toda la familia, y eso ahí hay que destacar justo esas implicaciones también en cuanto a las mujeres, ¿no? Sobre todo hay que buscar soluciones que consideren esta situación de vulnerabilidad, ¿no?, que presentan las mujeres enfrentando una desaparición, por ejemplo, de un marido, una pareja que sostenía la familia, para mantener también en estos procedimientos que ayudan a enfrentar este tipo de impactos, justo la perspectiva de género, pero también el tema de niños y niñas y adolescentes, y tener en cuenta el interés superior de la niñez. Cuando uno escucha los testimonios de las víctimas secundarias, no de aquellos que fueron desaparecidos, de aquellas personas que no se encuentran, sino de los familiares, es desgarrador el cómo dicen que puede ser aún más tortuoso el no saber qué pasó con esta persona, el que muere todos los días y cada mañana cuando revisan su cuarto y no está, cuando escuchan la puerta y no es él ni noticias de él, en un estado como el nuestro, en el cual hay muchos cuerpos acumulándose que no se tiene identificado quién es, cuando existe la trata de personas y no sabemos si la persona está siendo involucrada en esto, ya sea como mujer para la prostitución o como hombre para incluirlo en el crimen organizado. Es uno de los aspectos tal vez más terribles que podemos imaginarnos para una familia. No solamente todos estos aspectos, ¿cómo lo abordan desde ustedes? ¿Cómo han abordado el acercamiento con las familias para todo este aspecto psicológico, todo este aspecto emocional que a veces pasa a segundo plano porque la cifra simplemente nos dice cuántas personas han sido denunciadas su desaparición? Claro que sí, y de hecho justo el tema de las cifras es algo que hemos escuchado constantemente como sociedad, y de cierta forma incluso lo hemos normalizado, ¿no? Hablamos de 9.000, 8.000 personas, pero justo cada vez menos nos imaginamos de todos los impactos y todo el dolor y sufrimiento que se genera, ¿no?, a partir de los hechos de desaparición de un ser querido. Y ahí sobre todo también de lo que hablamos es un dolor que la verdad pues no nos podemos imaginar como personas que no viven esta situación. Es un dolor congelado, es un dolor todo el tiempo presente, permanente, continuado, y a su vez también pues los impactos, como decía, se dan en diferentes ámbitos, y también lo que sucede mucho, pues hay falta de respuesta por parte del Estado, ¿no? Y ahí hablamos tanto del tema pues de la misma investigación, de la búsqueda de la persona y también la persecución del delito y la búsqueda de las personas presuntas responsables, donde vemos en las instituciones que hay mucho esta reversión de la obligación en cuanto a la investigación, que las familias son quienes proponen diligencias, las familias son quienes realizan, ¿no?, las mismas investigaciones, búsquedas, y brindan la información para la investigación. Y eso obviamente es algo que viola sus derechos fundamentales de verdad y justicia, y a su vez es muy revictimizante. Y desde la organización lo que hemos realizado a lo largo de los últimos años es obviamente tratar de apoyar en ese sentido, pero nosotros somos una asociación civil. Obviamente también nuestra obligación es recordar y tratar de exigir, ayudar a las familias en esa exigencia de que el Estado cumpliera con sus obligaciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es el tema obviamente de acompañamiento jurídico, asesoría jurídica, pero a su vez también tratamos de dar ese acompañamiento de forma integral, incorporando los elementos también justo del acompañamiento psicosocial. Es una perspectiva, el enfoque psicosocial, que tiene que ver con esa comprensión del contexto de graves violaciones a los derechos humanos que sucede de manera cotidiana en el país y en el Estado, y a su vez también pues abona esta responsabilidad del Estado en el mismo, y tratando de enfrentar las consecuencias y justo que las personas tengan más herramientas y estén más empoderadas para poder exigir, ¿no?, y buscar el cumplimiento, ¿no?, las garantías para sus derechos, ¿no? Eso hemos realizado pues con varias familias, y a lo largo de tiempo lamentablemente pues no hemos tenido con el Estado pues muchos resultados, sobre todo que creo que es muy importante también destacar lo que hemos realizado desde hace varios años era también mucha inversión de tiempo y también de los recursos
sobre todo relacionadas con nuestros conocimientos en la materia, para tratar de aportar y participar en construcciones de diferentes instituciones. Por parte del CEPAT estuvimos participando en el proceso de creación de la Fiscalía actualmente especial en personas desaparecidas, desde las mesas de trabajo que iniciaron e impulsaron este proceso de la creación, como posterior también ya a la creación de su reglamento, selección del personal e implementación de la misma institución. Ahí estuvieron presentes también colectivos de familiares de personas desaparecidas. Sin embargo, a casi 3 años de la creación de la institución, pues lamentablemente no hemos visto los resultados pues sustantivos que nos darían, y sobre todo a familias, ¿no? Darían respuestas y responderían a sus necesidades pues reales. Y por otro lado también formamos parte del proceso de creación de la Comisión de Búsqueda de Personas, que es otra institución en Jalisco, que creo que es muy importante también destacar esa diferencia, que Comisión de Búsqueda forma parte, es un órgano descentralizado de la Secretaría General de Gobierno, y su mandato es buscar a las personas de manera incluso desformalizada, porque no se tiene que presentar ninguna denuncia, puede iniciar búsqueda a partir de un reporte incluso anónimo o telefónico, o una noticia que ven funcionarios de la Comisión de Búsqueda en redes sociales o en un periódico, y a partir de eso busca a las personas de manera inmediata, de manera urgente, eficaz. Sin embargo, no entra a ese tema de las responsabilidades penales. Entonces, tenemos un marco de las instituciones que forma parte también de la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, justo lo que hace falta es esa aplicación seria y adecuada de las obligaciones de estas instituciones, y por otro lado, justo contar con algunos mecanismos de rendición de cuenta y los indicadores que pudieran ayudarnos a medir realmente pues estas garantías de los derechos y, como decía, cumplimiento de sus atribuciones. Sería muy interesante que el auditorio tuviera la posibilidad de comprender la diferencia entre la desaparición forzada y la desaparición realizada por particulares. ¿Pudiera explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. La desaparición forzada, a diferencia que la desaparición cometida por particulares, tiene que ver con elemento del Estado, responsabilidades del Estado, y ahí está involucrado un servidor público, un agente del Estado, y la desaparición forzada tiene que ver con la privación de la libertad de una persona, donde justo, como decía, está involucrado un representante del Estado, y en ese sentido puede estar involucrado de manera directa, pero también puede ser una desaparición de forma indirecta, por su autorización o incluso por su aquiescencia, que es de cierta forma un consentimiento, ¿no?, en cuanto a la desaparición de la persona, y eso es seguido por la negativa, ¿no?, de reconocer esta privación de la libertad, y también obviamente pues ocultamiento de la información. Y la desaparición cometida por particulares justo carece de este elemento de la responsabilidad del Estado. Ahí se comete por particulares, y a su vez el objetivo es justo ocultar pues la persona, su existencia, su presencia. Sin embargo, también ahí justo creo que es muy importante destacar en el contexto como México, como Jalisco, sabemos que pues las desapariciones incluso cometidas por particulares en muchas ocasiones suceden de cierta forma con aquiescencia o con autorización de varios elementos en cuanto, por ejemplo, policías municipales o la misma Fiscalía del Estado de Jalisco. Entonces, ahí a veces la frontera, la línea, ¿no?, entre desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares está muy pues delgada. Y a su vez también el tema de la impunidad, de no garantizar los derechos a la justicia y a la verdad, no sancionar a las personas responsables, pues a veces también conlleva, ¿no?, a una reflexión si realmente todas las desapariciones en México no constituyen las desapariciones forzadas, ¿no?, aunque el tema jurídico y las evidencias y también elementos del delito obviamente es una cuestión compleja, pero es una reflexión pues muy vigente. Todo el tema de derechos humanos suele complicar demasiado la actuación del Estado, porque es el Estado el que los viola. O sea, realmente el Estado, cuando no está dando certeza jurídica, cuando está haciendo una desaparición forzada, cuando hay elementos que se ven involucrados, cuando no está cumplimentando las órdenes, cuando está fallando, es cuando viola los derechos humanos. No son los particulares los que violan derechos humanos entre sí, sino la autoridad. Y esto es uno de los principales obstáculos que me imagino que deben de tener ustedes, porque le están pidiendo que se sancione a sí mismo, que se vigile a sí mismo y que actúe sobre sí mismo. Esta complejidad ha dejado en el tema de desaparición forzada una cuestión
de enorme dificultad, no solo para precisarla, que es lo que usted nos comentaba acerca del tema legal, cómo poder demostrarla. Imagino que en un primer momento debe ser una desaparición hasta que se demuestre que existe un elemento, entonces esto es muy difícil de medir, imagino que debe ser muy complicado. Y la cuestión es, ¿cuál es el marco jurídico que encuentran? ¿Es un marco jurídico suficiente y es la actuación de la autoridad en este marco jurídico la que queda de ver, o desde nuestras leyes y desde nuestras normas estamos quedando muy detrás? Lo que comentas creo que es también muy importante destacar el tema justo de involucramiento del Estado, primero en la comisión del delito y justo no garantizar la justicia. Creo que por eso una de las cuestiones que también hemos planteado en varias ocasiones desde la organización es cómo garantizar suficiente autonomía e independencia de las instituciones que se dedican a los procesos de búsqueda, pero también a la investigación, ¿no? Sobre todo por el tema también de la corrupción y por el tema de no sancionar a las mismas personas, nuestros compañeros o las personas de nuestro conocimiento que forman parte de la misma institución, ¿no? Y ahí hablamos obviamente de diferentes garantías de autonomía que comienza por el tema presupuestario, pero también hablamos de la autonomía operativa, técnica y obviamente de la selección del personal idóneo y adecuado. Y en cuanto a la pregunta sobre el marco jurídico, pues contamos con una ley general en materia de desaparición, la cual aplica a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Tiene implicaciones por ser ley general a nivel nacional, federal, perdón, estatal y municipal. Sin embargo, a lo largo de tiempo se veía que esta ley todavía presenta ciertas deficiencias en cuanto a la aplicación, y aunque fue un avance muy importante, sobre todo que en su creación participaron familiares de personas desaparecidas de todo el país y fue un logro muy importante, pues quedó esta ley pues no perfecta, ¿no? Quedó perfectible, y justo una de las obligaciones a partir de esta ley general es generar unas legislaciones en la materia a nivel de cada entidad federativa, ¿no? Eso es incluso la obligación de armonizar, incluso está colocada en los transitorios de la misma ley general en materia de desaparición, y de hecho el tiempo para legislar en la materia venció en el mes de julio, ¿no? Del año 2018, y es un gran pendiente, ¿no? Para el Congreso del Estado de Jalisco para poder pues contar con un marco normativo adecuado y también armonizado con la ley general. Desde pues hace 2 años han estado presentes en el Congreso varias iniciativas en la materia, tanto una ley como más amplia en materia de desaparición o personas desaparecidas, y también en materia de declaración especial de ausencia por desaparición. Varias presentaciones de estas iniciativas pues resultaron pues no tan adecuados, sobre todo no retomando un principio muy importante de la Ley General del artículo 5, que habla de la participación conjunta, donde todas las cuestiones relacionadas con la aplicación, implementación, armonización de la Ley General debe involucrar la participación de familiares de personas desaparecidas, y actualmente estamos en un proceso nuevo acercamiento para poder justo contar y generar de manera conjunta ley en materia de personas desaparecidas y una ley en materia de declaración de ausencia. Desde 7 de octubre el gobernador pues anunció la presentación de las iniciativas en la materia, más una ley estatal en materia de atención a víctimas, y a partir de ese tiempo, esa fecha, en el mes de enero, a finales de enero, se realizaron las mesas de trabajo para justo poder generar un proceso de diálogo participativo y representativo e incluyente y debatir sobre los contenidos de estas leyes. Ese diálogo se realizó sobre todo de la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso. Sin embargo, pues quedamos en retomar las mesas de trabajo, el diálogo y generar una especie de trabajo pues más técnico, unas mesas de trabajo que pudieran generar y garantizar una revisión pues más exhaustiva, más minuciosa, ¿no? En cuanto a diferentes artículos de cada una de las propuestas de ley, pero a más de 2 semanas de
de este proceso, pues todavía queda una confusión, ¿no? Si efectivamente se va a retomar este proceso, sobre todo que recientemente hubo varias declaraciones, primero por parte del gobernador, que en 15 días, y eso pasó hace una semana, ya se aprobarían estas 3 leyes, o por otro lado de uno de los diputados del Movimiento Ciudadano, también se habló de que este proceso se realizaría a partir de las observaciones, pero ya no se haría las mesas de trabajo y mesas de diálogo con colectivos y las organizaciones, lo que, como decía, ¿no?, resulta muy preocupante porque pues no garantiza este derecho a participar, sobre todo ese principio de participación conjunta, y a su vez también pues no puede garantizar un proceso que pudiera responder a las necesidades reales, ¿no?, de las mismas beneficiarias y beneficiarios familiares de personas desaparecidas aquí del estado de Jalisco. Sobre esto y más continuaremos hablando en nuestro siguiente bloque. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Bueno, ya estamos de regreso aquí para nuestro segundo bloque, volviendo a agradecer su presencia, maestra, que bueno, la plática estaba muy interesante alrededor de este complicadísimo tema. Yo quisiera aprovechar que usted es europea y preguntarle un poquito cuál es la perspectiva alrededor de la desaparición de personas por allá y cómo le contrasta con la realidad que usted está viendo aquí en América Latina y en específico en México. Creo que es un poco compleja la respuesta, sobre todo yo lo estoy viviendo mucho también cuando estoy pues en comunicación con personas cercanas de mi país, de Polonia, y a partir de eso también pues hay muy poca comprensión realmente cómo puede ser
que se desaparece una persona sin costo alguno. O sea, es muy difícil para poder imaginarlo. Y tal cual, incluso cuando estoy a veces contando de mi trabajo, también me enfrento a una dificultad dimensionarlo, ¿no? Sabemos que en Europa pues también han habido pues muchas situaciones de desapariciones, siguen manteniéndose desapariciones, por ejemplo, pues en Rusia, ¿no? Pero tal cual es una problemática lamentablemente muy ajena, ¿no? Muy difícil para poder justo poder imaginarla. Y en cuanto a México, lo que también un poco estábamos hablando, ¿no? Ahora en el receso, creo que la cuestión que trato un poco de poder encontrar esas respuestas, por qué sucede aquí o qué pasa en la sociedad. Ahí lo que desde la organización hemos visto mucho, y es también a veces muy difícil de imaginar, lo que enfrentamos es a veces mucha indiferencia, ¿no? Lo que vemos es una normalización de cierta forma de violencia y también de las desapariciones de personas. Y por otro lado, también sabemos que eso tiene que ver mucho con el miedo, ¿no? Con el miedo, temor a represalias o de cierta forma en cuanto al tema de desaparición, un estigma, ¿no? Si yo estoy más solidario, si yo te apoyo, yo puedo enfrentar ciertas consecuencias, mejor no me meto porque prefiero que no le pase nada a mi familia, a mí mismo, ¿no? Entonces es muy difícil porque además pues no se generan pues esos abordajes de esa problemática justo para abonar a esa solidaridad y ser más incluyentes, y por otro lado tampoco existen garantías en cuanto a la prevención, ¿no? El tema de las medidas de prevención, sobre todo para las violaciones graves a los derechos humanos, y hablando en lo particular de desaparición de personas, pues no existe, y sobre todo programas integrales, generales de prevención, lo que también obviamente es una obligación, incluso obligación marcada por la Ley General en materia de desaparición, y también las mismas obligaciones desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y a su vez también obviamente la falta de pues administración e impartición de justicia de forma adecuada, la cual pues garantizaría lo que hablamos antes, ¿no? Los derechos a la verdad y la justicia, y algo que podría realmente revertir, ¿no? La corrupción e impunidad que se mantienen en la sociedad pues desde décadas, ¿no? Qué relevante lo que menciona acerca del estigma, o sea, una victimización posterior, porque muchas veces cuando la persona desaparecida es un hombre, puede llegarse a pensar que estaba metido en temas de crimen organizado, en temas de algún tipo de delincuencia, y ya no solamente es la desaparición, sino el estigma social que puede recaer sobre la familia que es víctima de lo que sucedió, y de una sociedad y de una autoridad que también desdeña y observa de esta manera. Claro que sí, y de hecho, de cierta forma, hay una narrativa de vez en cuando, o de manera incluso diría muy seguida, ¿no? Desde la misma Fiscalía o desde el gobierno del Estado de Jalisco, de que justo las personas estaban involucradas en el crimen organizado, como justo esa expresión, andaban en algo, o cuando hay hallazgos, por ejemplo, de fosas clandestinas, también incluso han habido declaraciones cuando ni siquiera se logró todavía identificar a las personas, ¿no? Que ya estaban involucradas en las actividades ilícitas, ¿no? Entonces esa criminalización pues seguramente pues no apoya, ¿no? A ayudar como sociedad en unión a enfrentar a una grave violación a los derechos humanos que es desaparición, genera aún más impactos, ¿no? a familiares de personas desaparecidas, y también incluso de cierta forma pues de esta manera el gobierno mismo lava las manos, ¿no? Porque a esas personas que ya estaban involucradas en algo pues no merecen, ¿no? Ni siquiera los derechos a la verdad y la justicia, mientras tanto su obligación es buscar a cada persona y garantizar también la justicia a cada persona sin importar a qué actividades se dedicaban. Tenemos una perspectiva en la cual existen delitos que llaman la atención por cómo dañan el tejido social, por cómo afectan no solamente a la víctima directa, sino a los círculos cercanos, y este probablemente sea uno de los más fuertes, junto con el secuestro, junto con algunos delitos sexuales, que la sociedad observa de manera especialmente como aberrantes, los crímenes contra los menores de edad. Y sin embargo, cuando uno analiza las cifras, no es que estos crímenes sean impunes, es que todos los crímenes tienen un nivel de impunidad en México muy amplio.
¿hay una especialidad en estos delitos de impunidad o es parte de un diagnóstico en el cual es generalizado de nuestra impartición de justicia? Yo diría que el tema de la impunidad es algo que sin duda es generalizado a nivel de todo el país, pero particularmente en cuanto a los delitos de desaparición forzada y delitos de desaparición cometida por particulares, es algo pues muy presente, sobre todo que a finales del año pasado contábamos únicamente con 3 sentencias condenatorias en materia de desaparición, ¿no? Entonces, tal cual, considerando más de 9.000 casos de personas desaparecidas aquí en el estado y 3 sentencias, pues el mismo cálculo llega casi a 100%, ¿no? de impunidad. Y además creo que es muy importante en el sentido justo de impunidad y también de falta de confianza o pérdida justo de confianza en cuanto al sistema de administración y procuración de justicia. Creo que es muy importante destacar también el tema pues muy grave, por ejemplo en Jalisco, pero también a nivel de todo el país, que es la cifra negra, ¿no? Ahí, en cuanto a la desaparición, han habido varios estudios donde se hablaba de que solamente una persona de 10 denuncia. Wow. Entonces, tal cual, por el miedo, por temor a represalias o esta desconfianza, sobre todo en las regiones, en el interior del estado, pues las personas deciden no presentar una denuncia. Entonces, al final, la magnitud y gravedad de esta tan fuerte problemática, pues es mucho más grande. O sea que si habláramos de 9.000 denuncias, estaremos siendo 90.000. Podría ser. A grandes rasgos, contando una posible cifra negra. Podría ser. Terrible. Y sin embargo, nuestro marco jurídico parece ser que lo aborda, pero no ha sido suficiente, no ha sido eficaz, no ha contemplado a las víctimas para su desarrollo. Sobre esto, Novelo, tú tenías algunos puntos que hablábamos sobre el corte acerca de estas declaraciones de ausencia, cómo se observaba antes y cómo se ha observado actualmente. Sí, claro. De hecho, iniciamos el programa precisamente con esa referencia, cuando, que te gusta, hace 20 años, la redacción del Código Civil pues, contemplaba precisamente la declaración de ausencia y después de unos ciertos años, pues la declaración de muerte. Insisto, una figura netamente civil, que si bien trataba de contemplar todas las posibilidades de por qué no está esa persona, en realidad estaba muy marcado en eso, ¿no? Incluso me atrevo a decir que parte de lo que tenía el legislador en la cabeza era aquella persona que voluntariamente se iba, ¿no? El cuento del papá que fue por los cigarros y nunca regresó, insisto, mucho más por ahí. O sea, no me desaparecieron, me desaparecí, ¿no? Me fui a otro lado, a hacer otra familia, y más pensando en un contexto donde la tecnología y demás no te permitía como estar tan en contacto, ¿no? Entonces la gente realmente llegaba a hacer eso, a desaparecerse de su familia y dejarla ahí botada, y bueno, y aquí las cosas seguían. Entonces pues la ley preveía, ¿no? Que pasaron unos años, se hacía el trámite, y primero te declaro como desaparecido y se generan ciertos derechos. Y después la ausencia de muerte y se generan otros, incluso hereditarios. Sin embargo, hoy de lo que estamos hablando es que la carga se ha vuelto mucho más del lado criminal. Estamos hablando no de las personas que se pierde porque se quiso perder, sino de personas que simplemente no las borraron del mapa, por lo que sea, o quien sea, ¿no? Ya sea precisamente elementos del Estado o solo un particular que se dedica a un tema de crimen, o una combinación de los dos, que pues lo entendemos así, que muchas veces se hacen de la vista gorda, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Uno, ¿en qué momento se está cambiando pues si no paradigma, esta situación en la que era una figura, insisto, naturalmente mucho más civil, pero que hoy la multiplicación de casos viene de un tema eminentemente penal? O sea, ¿en qué momento también como sociedad se nos ha hecho fácil, por decirlo de alguna manera, desaparecer gente, desaparecer a nuestros vecinos, ¿no? A nuestros compatriotas? Y es muy normal que no vuelvan. Exacto, o sea, como si fuera, se fue de viaje y pues, a lo mejor en 3 meses vuelve, ¿sí? Y a lo mejor no. Y dicen por ahí que mata más la duda que el desengaño. Yo no me imagino algún otro delito que pueda resultar más desesperante que para la familia, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la declaración de ausencia pues ha sido algo que pues usualmente está regulado en los códigos civiles, y eso digo
a nivel pues, mundial en cuanto sobre todo al tema desde los antecedentes del derecho romano, ¿no? Y ha sido una institución, una figura jurídica que apoyaba mucho cuando, por ejemplo, las personas estaban yendo de viajes o salían de negocios, ¿no? Porque ahí pasaban días, meses, desde cuando regresaban y justo se tenía que pues encontrar soluciones para poder administrar bienes o justo ayudar a enfrentar algunas consecuencias pues de su salida, ¿no? Y posteriormente efectivamente más se utilizaba precisamente en unas situaciones de ausencia más de carácter voluntario, ¿no? Sin embargo, con pues la magnitud de las desapariciones de personas en el país y sobre todo la misma dinámica, ¿no? Y características de ese crimen y esa violación grave a los derechos humanos, justo se comenzó a reflexionar y dimensionar precisamente las consecuencias y los impactos a nivel también jurídico, ¿no? Porque al final la persona desaparecía y se encontraba en una especie de un limbo jurídico, ¿no? Una inexistencia casi ante la ley y sobre todo también la ausencia de pues, reconocer su personalidad jurídica y no se garantizaba la continuidad de sus derechos, ¿no? Y a partir de eso, y sobre todo también para otorgar la protección más amplia, ¿no? A las personas cercanas, a familiares de personas desaparecidas, justo se trataba de encontrar un marco jurídico, una figura, institución jurídica que pudiera pues enfrentar, ¿no? Esta situación y ayudar a solucionar algunas problemáticas de las cuales comenzamos a hablar, ¿no? Y una institución que principalmente no se basaría en esta presunción de muerte, porque justo el procedimiento simple de declaración de ausencia pues nos habla de un periodo para obtener la declaración de ausencia y posteriormente pues sigue el proceso encaminado hacia la presunción de muerte. Mientras tanto, la declaración especial de ausencia por desaparición, su principal característica es esta presunción de vida, ¿no? Búsqueda en vida y presunción de vida, de que la persona se logre encontrar con vida y se pueda reintegrar a su entorno y reintegrar pues a su sociedad, su trabajo, sus actividades familiares, etcétera, ¿no? Entonces, por eso fue uno de los puntos claves, ¿no? A partir del tema de la declaración especial de ausencia por desaparición y a su vez también cómo se puede garantizar ciertos principios que también, a diferencia del proceso, por decirlo simple, ¿no? De declaración de ausencia, deben de caracterizar el proceso de declaración especial de ausencia por desaparición. Y ahí hablamos, por ejemplo, del tema que debe ser un procedimiento gratuito, ¿no? Porque ya las personas que enfrentan pues esta grave violación pues ya están en una situación muy débil, muy vulnerable. Para más bien evitar más revictimización, pues se tiene que generar menos obstáculos posibles, menos burocracia, ¿no? Entonces el tema de los edictos, por ejemplo, ahí debe de tocar el Estado, ¿no? Por el tema de la misma responsabilidad. Por otro lado, la cuestión de flexibilidad, ¿no? Que no sea justo lo que decía el procedimiento tan administrativo, tan burocrático, que, por ejemplo, desde incluso un nuevo papel del agente del Ministerio Público, ¿no? Que puede él mismo explicar qué es declaración especial de ausencia y proponer a las familias iniciar el mismo trámite, ¿no? La cuestión también de poder considerar esta perspectiva de género, ¿no? De la vulnerabilidad de las mujeres y, como decía al principio, también el tema del interés superior de la niñez en el mismo procedimiento, o incluso el enfoque diferenciado relativo a las comunidades indígenas, ¿no? Que tampoco está como presente en el procedimiento de declaración de ausencia simple. Pero creo que sobre todo el tema también, aparte de la presunción en vida, también la cuestión de que la misma declaración de ausencia en ningún momento impediría la búsqueda y el tema de la búsqueda también de las personas responsables y la persecución del delito, ¿no? Ahí eso es una de las cuestiones muy importantes para destacar, y tampoco sustituiría, por ejemplo, la reparación integral del daño, ¿no? Que corresponde también al Estado desde el primer artículo constitucional. Tenemos una dicotomía muy fuerte en el sentido de que requiero que me hagan esta declaración para poder continuar con las cuestiones administrativas, económicas, civiles, para permisos inclusive de los hijos, la custodia y otros elementos, pero que de ninguna manera puede ser una justificación para que se deje de buscar, para que se acabe con la importancia que tiene el papel del Estado ante esta desaparición que no muerte, pero sí que le permita manejar estos elementos para la cuestión civil, económica y todo lo demás. ¿Y qué les parece si continuamos hablando de este tema después del corte?
Bueno, claro. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Y ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes para el último bloque de este capítulo. Daniel, un tema que a mí me está dejando pensar muchísimas cosas, insisto, no solo por la realidad legal material que se está dando, sino también socialmente, porque, insisto, no me termina de caber en la cabeza y por eso la pregunta de hace rato, ¿en qué momento llegamos a desaparecer a nuestros hermanos tan fácil, ¿no? Y bueno, debido a eso, Daniel, me gustaría que continuaras un poquito con las dudas que tenías en el anterior bloque. Uno de los elementos que me parece relevante y de cómo se observa desde la sociedad civil, la participación en la cual estas redes de víctimas, de familiares, de personas que están dispuestas a apoyar, han hecho un papel que es el que ha empujado el tema, el que le ha permitido crecer, el que ha apoyado la legislación. Y nos hablabas un poco acerca de cómo el Estado no ha cumplido con eso. Y nos referimos a Jalisco, nos referimos a los diputados del Congreso que ven este canal, que son los que construyen este canal Parlamento, y cómo vamos tarde y cómo no lo hemos hecho en la medida, la forma ni los tiempos que son requeridos. Sí, así es. Efectivamente, familiares de personas desaparecidas han sido las personas quienes desde el inicio pues han organizado y han impulsado varias acciones justo para poder exigir, primero encontrar también a sus seres queridos, pero sobre todo también ya cambiar su lucha y su búsqueda de sus familiares también en algo como más amplio, ¿no? También unirse y dialogar, abonar y exigir también por otras personas, ¿no? Lo que la verdad es algo muy valioso y muy importante y su lucha ha sido tenía un papel muy fundamental en creación de la Ley General en materia de desaparición, en creación de diferentes políticas públicas e instituciones. Ha sido algo admirable y creo que pues sin esta lucha, sin estas exigencias, pues no estaríamos hablando ahora mismo sobre ese tema. Y creo que en torno al tema precisamente pues de las iniciativas de ley, de las cuales también hablamos hace rato, es muy importante destacar que también familiares de personas desaparecidas aquí del estado de Jalisco pues han sido presentes, ¿no? En algunas creaciones de algunas de estas propuestas. Sin embargo, pues todavía no se ha logrado generar un proceso que realmente pudiera convertirse en un proceso de diálogo realmente participativo y representativo, hablando también de las diferentes regiones del estado de Jalisco e incluyente, ¿no? Las mesas de trabajo que se realizaron sí fue un esfuerzo importante, creo que ahí también hay que reconocerlo, demostró mucha apertura, sin embargo justo pues también por el tema de diferentes diputados y diputadas, creo que ha sido un tema pues que demostró de cierta forma pues su omisión, ¿no? Y eso creo que es muy importante destacar y un poco abonar a esa parte del deber moral, ¿no? que corresponde a diputados, diputadas quienes representan a la ciudadanía, quienes representan a sus regiones en las cuales suceden de manera, como hablamos, generalizada las desapariciones de personas. Básicamente no hay un municipio donde no hay
una desaparición de persona, y eso incluso se pudo ver en algunas de las estadísticas que mostró el Estado cuando inició con la plataforma de sistema de información sobre víctimas de desaparición de CISOVID, ¿no? En algún mapa que salió al principio, ahí a partir de la leyenda de este mapa vimos que cada municipio cuenta con al menos una persona desaparecida. Entonces ahí es como ese un poco el mensaje y esta parte de solicitud, de exigencia de cómo podemos convertir esta causa pues tan grave y tan importante y tan presente, ¿no? en la sociedad, en el Estado, en algo que sea no tan partidista, no tan político, sino justo poder realizar las acciones que pudieran abonar a crear una ley y las leyes, porque son 3 iniciativas de ley que realmente sean pues históricas, trascendentales y pudieran abonar a enfrentar, ¿no? esa grave problemática que se vive en Jalisco, que pudieran erradicarla, pero también justo abonar al tema de la verdad, justicia, reparación integral, y por otro lado también pudieran responder, como decíamos, ¿no? a las necesidades reales y también estas particularidades que tiene el Estado de Jalisco, porque no es replicar la ley general en materia de desaparición, sino justo poder elevar su estándar, buscar estándares también a nivel internacional, incluso de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que aprobó el Comité contra las Desapariciones Forzadas el año pasado, que es pues un compendium de información muy importante para de cómo se debe llevar a cabo la búsqueda, y por otro lado justo retomar estas experiencias de las personas que tienen su ser querido desaparecido, que sin duda se han vuelto expertas, ¿no? en esa materia. Estamos llenos de qués, pero nos faltan todos los cómo. Tenemos que hacer las 3 leyes, tenemos que hablar con las víctimas, con las familias de las víctimas, para poder integrarlos en estos procesos. Tenemos que considerar muchos aspectos, pero los cómo a veces nos dejan en el mismo estado antes de comenzar de saber cuáles eran los qués. Novelo nos hablaba acerca del tema económico, que al final del día la familia tiene que seguir con su vida mientras sigue pasando por este duelo, mientras sigue pasando por esta victimización y revictimización tanto de la ausencia como del Estado ante esa ausencia. Y estas preguntas creo que son muy válidas, que nos mencionaras un poco acerca de este elemento, de cuáles son las dudas que vienen en los aspectos que les permiten continuar con su vida en lo que siguen buscando a su familiar. De hecho, Daniel, precisamente a mí se me venía eso a la cabeza, porque me parece que es es como la segunda parte más dramática de la situación. Primero, pues no saber dónde está tu pariente, ¿no? Tu amigo o algo por el estilo. Pero, pues ya en la práctica, sobre todo los primeros meses, pasa algo muy curioso, ¿no? Y sobre todo si cualquiera que haya tenido alguna experiencia ahí leve con el banco, pues lo primero que pasa con ellos es que no te creen que no está. Creen que lo estás escondiendo, que te estás haciendo tarugo, que no le pasas las llamadas, ni los correos, ni nada por el estilo. O sea, para el banco, pues, se dejó de hacer la operación, se cumplió con la obligación, y es muy difícil a veces ya interactuar, lo digo así, con humanos en el banco, ¿no? Que todo es un sistema electrónico, y las llamadas y demás. Y así, una serie de factores, dependiendo de cada caso, que estaban ahí en la vida del desaparecido, como puede ser el Infonavit, como pueden ser otro tipo de créditos hipotecarios, obviamente las responsabilidades. Hace rato ustedes lo mencionaban, necesito la firma de los 2 papás para sacarle el pasaporte al menor, y quizás a lo mejor hasta tengo miedo y como mencionabas hace rato, por alguna represalia o algo por el estilo, tengo la oportunidad de mandarlos con mis parientes al extranjero, pero ¿quién me firma la otra? ¿No? Y es un proceso judicial distinto para poder obtener una firma para sacar después un pasaporte, ¿no? A ese respecto, ¿cuál ha sido su experiencia y cuál es la realidad del mexicano que vive la falta de su pariente, pero con todos estos aspectos? Justo de eso, de cierta forma, hablamos de la cuestión de toda la burocracia, ¿no? Y todos esos trámites, todas esas acciones que se tienen que generar a partir de la desaparición de un ser querido, ¿no? A partir justo de la declaración especial de ausencia, en caso de que la ley realmente pueda como responder justo a esas preguntas y a esas necesidades que se presenta, se podría solucionarlo, ¿no? Pero tiene que ser una ley que realmente pueda de manera más integral precisamente
que dimensionar, ¿no? El tema, por ejemplo, de los bancos, el tema de las entes privadas, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de las empresas, ¿no? Porque ahí hablamos tanto de las obligaciones, de los créditos, por ejemplo, tanto en los bancos, pero también a las personas, ¿no? Incluso particulares. O, por otro lado, hablamos también de esa parte del goce de sueldo, ¿no? De las personas quienes están en calidad de desaparecidas, ¿no? Ahí, a partir de diferentes experiencias también de otros estados, ¿no? Que ya cuentan con las leyes especiales en materia de declaración de ausencia, por ejemplo, en el estado de Coahuila, ahí se establece que incluso las empresas privadas pues tenían la obligación de pagar el sueldo de la persona desaparecida, ¿no? A partir de eso se generaron varios amparos, no sé si ya fueron más para generar la jurisprudencia, no desconozco, pero tal cual sé que hubo pues mucha protesta, ¿no? Por parte de las empresas privadas, porque pues no necesariamente responden, ¿no? Esa parte de cómo podemos ser solidarios de esta forma, si es al final una responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, a nivel nacional, a nivel de diferentes también organizaciones de la sociedad civil, también con familiares de personas desaparecidas, hemos dialogado al respecto de ese tema y se ha pensado de varios mecanismos, ¿no? Justo para poder buscar estas garantías, sobre todo en cuanto al tema de mantener el puesto y goce de sueldo, o justo el tema de las obligaciones, pensando de algunos, por ejemplo, incentivos fiscales, ¿no? En caso, por ejemplo, de las empresas que mantienen el puesto, incluso pues pagan el tema del sueldo, pero también, por ejemplo, la seguridad. A partir de eso, por ejemplo, podrían esas erogaciones deducir de los impuestos, ¿no? que están pagando, incluso dependiendo del capital de la empresa, ¿no? Dividiéndolas en las pequeñas, medianas o empresas grandes. Y lo mismo también en cuanto al tema de los bancos, ¿no? Ir pensando también que tantos incentivos o que tantos mecanismos se podría generar para que también el Estado se pudiera involucrar, ¿no? Al final asumir, ¿no? Esta responsabilidad que se tiene a partir de la desaparición de una persona. Pero digo, esas cuestiones son algo que creo que se requiere reflexionar aquí en el Congreso con personas expertas, con personas académicas, pero también justo personas expertas en materia mercantil, fiscal, civil y obviamente familiares de personas desaparecidas, para poder encontrar las respuestas que realmente pudieran como generar estos mecanismos para abonar a garantizar estos derechos, ¿no? Y por otro lado, creo que es muy importante con el tema económico que comentaban, destacar el papel de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ¿no? Porque es una institución que tiene pues la obligación de justo ayudar a enfrentar las consecuencias y también obviamente apoyar en la búsqueda de los derechos y garantizar los derechos a la verdad y justicia, entre muchos otros derechos que tienen que ver con participación, información, pero también las medidas, ¿no? De apoyo, asistencia, en cuanto a todas esas consecuencias que enfrentan las víctimas. Y lamentablemente aquí en Jalisco pues el papel de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas pues ha sido muy ausente, ¿no? Muy omiso. En muchas ocasiones pues no contaban con el presupuesto suficiente para poder generar pues las acciones que les corresponden. Posteriormente ya contaban con un fondo para poder pagar algunas medidas o reparaciones integrales del daño. Sin embargo, no se lo trata de manera integral, sino más bien se convierte más en una emisora de cheques, o el tema de la compensación económica. No hay ese abordaje más integral de la reparación integral, que es otro reto muy importante en cuanto al tema de la impartición de justicia. Y creo que también en ese sentido justo faltaban, lo que decía, para ese fondo los lineamientos, ¿no? Porque teníamos fondo, teníamos más de 25 millones para poder manejar estos recursos, pero no hubo lineamientos para poder realmente cumplir con esas necesidades. Entonces creo que también con el tema de estas propuestas de ley, que es por ejemplo también la ley, iniciativa de ley en materia de atención a víctimas, creo que es muy importante pensar justo cómo estas instituciones sobre todo se pueden coordinar, ¿no? Cómo también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se puede involucrar también en el tema de seguimiento a la declaración de ausencia y todo el trámite, para que pueda dar ese acompañamiento integral, incluso en cuanto al tema de los edictos, ¿no? ¿Cuál sería su papel en ese sentido? Pero también para apoyar de manera integral, ¿no? Como decía, en cuanto a todas las consecuencias también en el ámbito económico que se requiere.
vino a la mente el caso de un compañero que fue al banco en esta quincena a cobrar un cheque, su credencial de lector está vencida, tiene un lapso de 15 días más para ir a hacer el trámite para la renovación, llega con la credencial vencida, llega con la cédula estatal y le dicen que él necesita otro documento extra para poder acreditar que es él, aun cuando va en persona. Aun cuando llegaba la credencial de lector vencida de unos cuantos días, que sirve, que tiene todos los datos en regla y que fue emitida por la autoridad, aun cuando llega un documento oficial del Estado, y le dicen que no es suficiente para acreditar que él es él y que puede cobrar el cheque. Me quiero imaginar la dificultad para una familia para ir a sacar el dinero que tuviera esta persona en su cuenta, ya sea por sus sueldos o una cuenta de ahorro, si no se encuentra registrado que está la esposa o el esposo acreditado para poder hacer transacciones, y cómo el papel, ya no solamente del Estado, sino de otros entes, de particulares, de entes económicos, cómo juegan en esto en el cual sí nos faltan muchas reglas claras, el cómo tenemos una ausencia de información, todos, la sociedad civil, las víctimas, el propio Estado, de cómo actuar ante una circunstancia que ha crecido a un nivel que creo que nadie pudo haber esperado o imaginado hace unos años. Claro que sí, y yo creo que aquí abordaste algunos aspectos precisamente muy importantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de difusión es algo que pues no ha sido muy presente en cuanto a todos los servicios que brinda el Estado a familiares de personas desaparecidas o personas cercanas, desde instituciones de procuración de justicia o la búsqueda, y por otro lado también el tema de coordinación, que es algo clave en cuanto a clara distribución de funciones de diferentes autoridades que se están involucrados en diferentes procesos relacionados con el tema. También la cuestión también de pleno reconocimiento y validez oficial justo de declaración de ausencia por desaparición, ¿no? Que sea un documento con quien tanto ante entes privadas como ante todas entes públicas de los 3 órdenes de gobierno, sin ningunos otros comprobantes, ningunos otros documentos se podría justo reconocer su validez. Y para eso falta también no solamente ese tema de la distribución de funciones ya en la ley, pero también procesos posteriores, ¿no? Un poco la vigilancia y monitoreo de cómo se implementa y aplica la ley, pero a su vez también los procesos de capacitación de forma integral. Y ahí hablamos no solamente de instituciones más involucradas, que es por ejemplo esta Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a las Víctimas o Fiscalía desde, como decía, el Ministerio Público, pero a su vez también justo Registro Civil, el tema que tiene que ver con Infonavit o la cuestión de seguridad social, ¿no? Diferentes instituciones que al final están dando seguimiento y pueden recibir este tipo de actos para tener claridad en cuanto a su significado y su reconocimiento, pero también incluso a un trato adecuado a las personas con sensibilidad. Estamos llegando al ocaso de este programa y no quisiéramos irnos sin que pudieras darles los datos de contacto, qué puede apoyar y ayudar o informar la Asociación Civil, este Centro para la Paz, que nos dijeras un poco acerca a nuestro público de cómo comunicarse con ustedes y qué podían hacer por ellos. Claro que sí, pues el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, como decía, es una asociación civil. Nosotros nos dedicamos sobre todo en cuanto a casos de desaparición de personas o tortura o incluso otras violaciones a los derechos humanos, a brindar justo asesoría, orientación jurídica y poder ver cuáles son los pasos a seguir y qué acciones se puede generar cuando ocurre una violación y sobre todo violación grave a los derechos humanos, y también pues brindamos el acompañamiento psicosocial y otros aspectos también que conforman esa defensa integral y acompañamiento integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos. En cuanto a nuestro contacto, tenemos una página web donde pueden encontrar más información sobre la organización y también actividades que realizamos, y obviamente también ahí se encuentra el número de teléfono, nuestro correo electrónico y también la dirección física de la oficina. Es www.cepat.org.mx. ¿Cuentan con redes sociales? Sí, perdón, también contamos con Twitter, también es Cepat, AC, creo, si no me equivoco, y también Facebook.
Muchísimas gracias. Novelo, ¿qué te pareció este tema tan delicado, pero que afortunadamente cuentan con personas tan dedicadas a hacer estos temas? Efectivamente, qué bueno que existe su asociación, qué malo que tenga que existir, ¿no? Esa es la parte triste de la historia, pero de nueva cuenta, pues agradecerle que nos haya venido a compartir un poquito de su mucho conocimiento alrededor de la materia, y el cual esperamos haya sido también de utilidad para todos nuestros videonautas, para todo nuestro auditorio, y bueno, esta es su casa, ¿no? Está abierto para cuando quieran venir a tratar cualquier otro tema, y claro que nos quedamos con la tarea, ¿no? Que ya nos vino a dejar tarea la maestra. Tendremos que hablar con los diputados. Recordemos que hay mucho por hacer, pero parece ser que hay suficiente disposición y que si se le da seguimiento se lograrán cosas relevantes y cosas importantes. También agradecer su presencia, todo lo que están haciendo y por supuesto su labor diaria. El día de hoy nos informan, pero sabemos que todos los días están compartiendo esta terrible realidad con muchas familias, con muchas personas, y que están demostrando que las personas sí pueden hacer la diferencia, pero que requieren de nuestro apoyo. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Pues muchas gracias también por la invitación por parte de la organización y por el espacio, y también por esas reflexiones y debate tan importante pues ante esta problemática que se vive en el estado de Jalisco, y pues por parte del CEPAT pues estamos al pendiente y disponible de poder generar más debate y estar al pendiente de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias.